Estamos aquí y les quiero hablar del milagro de la vida. Vamos al texto de Lucas capítulo 5, que seguramente usted lo conoce, los versos del 1 al 7, que dice lo siguiente. Vamos allá. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para ir a oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, o porque usted lo pide, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Cuántos conocen este texto? Lo hemos leído el domingo, lo leímos el domingo pasado también. Ya lo leemos hoy martes, un texto maravilloso que habla de tantas cosas. Yo hoy no iba a hablar de esto, pero cuando escuché una frase ahí me quedé, porque el domingo vamos a hablar también de este texto. Quiero concluirlo un día de esto, no sé cuándo lo he de concluir. Tengo el mensaje de conclusión hace tiempo, pero no he llegado a concluirlo. Y creo que estamos viendo a Jesús en este texto, en este relato, antes de escoger a los apóstoles, a esos 12, aunque Jesús tenía muchos discípulos, dice que a 12 llamó apóstoles. ¿Y qué hace Jesús en este principio de su ministerio, de su popularidad? Pues, ¿qué hacía Jesús? Pues vivir. ¿Qué hace usted aquí? Diga, estoy viviendo. Está viviendo, ¿verdad? Mira que está a su lado, está vivo. Respire con mascarilla y todo, respire profundo. Diga, estoy vivo, estoy vivo. Estaba mencionando ahora la esposa aquí lo de la respiración, ¿verdad? Y lo de ese nombre, y es verdad, estaba pensando yo en algo que no había pensado. Que cuando uno deja de estar en este mundo por última vez, expira, ¿verdad? Dice Dios su último aliento, y efectivamente es como exhala por última vez y deja de estar. Quizás sea eso, quizás la última vez que exhala estamos diciendo el nombre de nuestro Dios, porque es maravilloso ese nombre. Pero nosotros estamos aquí y estamos vivos. Diga, estoy vivo. Dígalo más alto, estoy vivo. No sé si está cansado, si está mayor, si se siente como se siente, pero está vivo, vivo, vivo. Estamos en este milagro que le ponemos por nombre vida. La pregunta es, ¿qué hacemos con este milagro? ¿Cómo vamos descubriendo, como digo yo, este regalo, que es un regalo de Dios, la vida? ¿Cómo lo vamos desempaquetando? Porque creo que pasamos toda la vida como abriendo ese regalo para descubrir qué hay dentro, y nos vamos abriendo cuando el Espíritu Santo comienza a tratar en nuestra vida y comenzamos a vivir verdaderamente todo esto que se llama el Evangelio, la nueva vida. Yo creo que nunca llegamos a descubrirnos del todo, pero a medida que nos acercamos más a Él, vamos descubriendo ese regalo que somos nosotros mismos, ese regalo que es la vida y que Dios nos ha otorgado por este tiempo. Y cada uno decide cómo vive. A veces decimos que no, que estamos condicionados. No, no, no. Cada uno decide cómo vive su vida. Jesús nos quiere enseñar y nos enseña y revela y desvela quién es Dios en medio de nuestra vida, o lo que Dios ha diseñado para nosotros, ese propósito divino de que muchas veces hablamos. Jesús dijo que Él es, lo dijo en presente: yo soy la vida. Y como yo digo muchas veces, y alguna vez hablé de esto, cada uno de nosotros, cada vida es un universo. Mira el que está a su lado, mírele así, yo con la distancia de seguridad miro a los ojos, es un universo, ¿verdad? Yo decía, cada uno de nosotros por dentro, nuestras neuronas, nuestras células, nuestro aparato, todo, son como universos que están en continuo movimiento. Movemos los pensamientos, movemos las emociones, acción, el corazón bombea, así mío, a ver cómo bombea su corazón, ¿se lo siente? ¿Está vivo? A ver si lo puedo sentir, cójase su corazón en algún lado. Aquí me lo cojo bien. Bombea, ¿verdad? Bombea, está vivo, está vivo. Aunque usted se deje dormir, su corazón sigue bombeando, seguimos vivos, estamos vivos. Este milagro que es la vida y que cada uno es un universo. Sé que en la vida de todos hay momentos duros,
y hay momentos que llamamos momentos de gloria, momentos de felicidad. También es Jesús, lo vemos en Jesús. Prácticamente cuando hablamos a la palabra de Dios y los relatos que se escriben en la palabra de Dios, en la Biblia, hay pocas vidas que no fueran realmente duras. Si usted ve los personajes que aparecen ahí, vemos a un Abraham, Moisés, José, David, Josué, Gedeón, Ruth, Noemí, Jeremías, aún cada uno de los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, Pablo, el mismo Jesús, siendo quien eran, él experimentó quebranto. Él dice que muchas veces cuando estaba ahí, dice que ante la tumba de Lázaro y todo aquello, y ante Jerusalén, que experimentó ese quebranto, esa congoja, esa tristeza. Lo hicieron por pasar y pasó momentos extremadamente difíciles. Hasta el punto de que dice que en Getsemaní su sudor era como esos vasos capilares que se rompen y era como sangre. Difícil esto para un cuerpo, para un alma, aún para un espíritu, ¿no? Pero es la vida, es la vida. Vemos a todos estos que experimentaron cosas tan difíciles, no lo vemos quejándose del gobierno. No veo a un Jesús quejándose de Herodes, ni siquiera del César, quejándose de la inseguridad ciudadana que había en este tiempo también. Recuerde que Jesús mismo enseña de la parábola del buen samaritano, cómo en los caminos asaltaban a las personas, cómo incluso cuando Pablo va con toda aquella ofrenda recogida y dice que querían ponerle una escolta por si lo asaltaban. O sea, había inseguridad ciudadana también en este tiempo. Había momentos difíciles, creo que muchos más de lo que vivimos hoy. Hoy hablamos quizá en un tiempo de corrupción donde hay políticas corruptas, economías corruptas, pero ya estaba en épocas de Jesús. Era tan presente aquello hace 2000 años como hoy, porque está todo en el corazón del hombre. Vemos todo esto, pero no veo yo unas manifestaciones de los discípulos o los 12 apóstoles en las calles con pancartas quejándose de nada. ¿Verdad? ¿Usted ve eso en la palabra de Dios? ¿Usted lo ve por algún lado? Yo no lo he visto, no lo veo. Y algo he estudiado un poquito la palabra de Dios. Se podían quejar porque en aquel tiempo no funcionaba la sanidad. La gente moría de una gripe. Incluso iban a trabajar y en un accidente laboral, si quedabas manco o quedabas cojo, no te indemnizaban. Además, te fastidiabas. Tenías que tener cuidado con todo eso. Porque después ya no podías ir a trabajar al día siguiente si te quedabas manco, te quedabas cojo. Y te buscabas la vida como bien pudieras. Especialmente en este tiempo donde quizás tendría 8 niños en casa, 10 niños que alimentar, muchas bocas, y si tenías un accidente y te quedabas sin poder trabajar, estabas abocado a la mendicidad. ¿Qué le estoy diciendo? Que había también una injusticia social en este tiempo. Puedo decirle que tanto o más que la de ahora. Y toda esta injusticia social provocaba no que la iglesia se echara a la calle a manifestarse, sino que la calle viniera a la iglesia a buscar la sanidad que el mundo no le ofrecía, a buscar el amor que no veían en la gente, a buscar la justicia que no se producía en la sociedad. Pero creo que también que con el paso de los siglos y con la politización de la iglesia, también la iglesia se desvirtuó. Y en algún sitio, nuestra mente a veces pierde la esencia del evangelio. La perdemos por alguna razón. Y creo que es porque la mentalidad del mundo se mete en nosotros. O no deja de estar en nosotros porque todos nacimos en el mundo. No deja de estar presente en nosotros. La gente, ya le digo, pasaba hambre en este tiempo por una injusticia social tremenda. Siglo I de nuestra época. Si no, lea la vida de los emperadores de este siglo, de Tiberio y de tantos otros. No existían pagas, no existía jubilación, no existía pensiones de ningún tipo. Y entonces viene Jesús y trae un mensaje, dice, para los pobres de este mundo. Trae un mensaje de esperanza, trae un mensaje de fe, trae un mensaje de impacto. Y cuando tú no podías pagarte una operación y te pasaba algo y no podías de ninguna manera ir al hospital a que te operaran porque te haya pasado algo, iba Jesús y te tocaba y sanaba. Eso es lo que a veces no entendemos. Por eso ponemos nuestra confianza en cosas que están bien. La sociedad, gracias a Dios, en 2000 años algo ha progresado. No mucho, pero ha progresado algo. Aunque el corazón del hombre sigue siendo el mismo, dice la palabra de Dios. Pero ha progresado. Pero Jesús ve la vida diferente. Viene Jesús y cuando la gente está hambrienta, coge y multiplica el pan. Y multiplica los peces.
y alimenta a las personas. Esto es, lo vemos y no terminamos verdaderamente de entenderlo. Preferimos quejarnos y decir, no tengo para comer, mis niños no tienen para comer y el ayuntamiento no me ayuda. Porque quizás no te has parado a orar de verdad y a decirle, Padre Santo. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Cambiamos el concepto. Que no quiere decir que Jesús no te envíe y te diga, Dios, vete al ayuntamiento que he preparado algo para que tú recibas algo, que puede ser. Lo que le digo es que primero miramos lo humano y cuando no funciona vamos a lo divino. Pero en la vida de Jesús, Él nos enseña otro mensaje, un mensaje completamente diferente. Él consolaba a las multitudes, Él los alimentaba, Él las sanaba y Él presenta el reino. Dice la palabra de Dios que vieron la manifestación del reino de Dios y lo sobrenatural se abría a través de la vida de Jesús. Y dice Jesús que a los que creen, estas cosas le seguirán. Yo muchas veces me planteo, Señor, es que verdaderamente no termino de creer, porque hay que hacerse esa pregunta. No terminamos de creer. Y creo que es todo esto, nuestra mente todavía sigue atada a tantas cosas que están ahí y que arrastramos. Porque Jesús presenta la vida de otra manera. Es la vida, es algo maravilloso. Es un regalo de Dios. Dile que está a tu lado, tu vida es un regalo de Dios. Y si viene de Dios, tiene que ser buena, ¿verdad? Qué bueno, diga conmigo, es buena. Nos quejamos mucho, pero es buena. Qué bueno, nos quejamos mucho, pero es buena, ¿verdad? Qué bueno verla a todos y que ver sobre todo lo que Dios está haciendo es mejor todavía. Es la tercera vez que en esta semana leo este relato. Y aquí quiero centrarme hoy, no voy a hacer un resumen de lo que hemos hablado, que es interesante, quizá lo haga el domingo, pero quiero centrarme en el trato de Jesús con las personas. En estos apenas 7 versos, que ni siquiera llego a terminar el párrafo completo, lo que provoca Jesús en las personas, en las vidas diarias. Ya no hablo cuando Él entraba a una sinagoga y hablaba la palabra de Dios, no estoy hablando de lo que hacía Él en el templo o en la sinagoga, sino cuando Jesús caminaba a la vida ordinaria. Ellos pasaban apenas un día a la semana por la sinagoga, o por el templo, por la iglesia de aquel tiempo. Jesús iba a los lugares de trabajo, Jesús iba a las plazas, Jesús iba al lado de las fuentes donde las mujeres sacaban el agua. Jesús se movía, Jesús se sentaba a cenar en la mesa de uno o a almorzar con otro. Él estaba más con la gente que en la sinagoga. ¿Recuerde esto? La sinagoga era necesaria, pero Jesús se presenta en la vida común, en la vida cotidiana. Y Él comienza a reflejar al Dios verdadero, al Padre que Él manifiesta, el Padre que se quiere acercar a través de Jesús a todos nosotros y que forma la familia de los cielos, la familia de Dios. Jesús no se las da de Él mejor, Él no necesita halagos, Él no quiere que le adulen, ni siquiera necesita que le reconozcan. ¿Por qué? Porque Él sabe quién es. Cuando uno sabe quién es y tiene esa identidad, que los niños estuvieron hablando este domingo de identidad y lo hemos tratado también en la iglesia, cuando usted conoce su identidad, usted no necesita que le estén reenfocando su identidad si usted ya sabe quién es. Si usted sabe que es una persona, por más que le digan tú eres un mono, tú eres mono, usted sabe que es una persona. Aunque me llamen chimpancé, yo sé que a veces yo sé hacer bien el mono, mi mujer lo sabe, pero sé quién soy. Hago el mono con libertad porque sé quién soy. También a veces ladro y parezco un perro, ¿no? A veces estoy en casa y ladro, en casa de algún vecino se pone a buscar al perro. ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro en casa? Digo, estará para el fondo. Está en la habitación del fondo, seguro. ¿Sabe lo que le digo, no? Uno puede hacer el perro si sabe quién es. Y cuando uno sabe quién es, no importa lo que le digan los demás, cuando tú tienes claro quién es. Por eso Jesús no necesitaba tantas cosas. Yo me pregunto ahora, si usted tuviera el poder de Jesús hoy, a partir de hoy usted tuviera el poder de Jesús. Hablo el poder para decirle a un muerto, levántate, que se levantara. El poder para decirle a un ciego, abre los ojos y sean abiertos. El poder para ir a una boda y que se queden sin comida y usted multiplicar el alimento. Si usted hoy tuviera ese poder, ¿qué pensaría de usted mismo? ¿Qué haría con él? ¿Cómo se sentiría? ¿A quién iría para que vieran que usted tenía razón? Te lo dije, yo tengo razón. ¿Qué haríamos con este poder? Importante, quiero que entienda lo que trato de decirle. ¿Qué haríamos con eso? ¿Nos sentaríamos ya, el pavo real? ¿El gallo del gallinero? ¿El guapo? ¿El decir, ves? ¿Ahora qué? ¿Ahora sí vienes a pedirme un favor? ¿Ahora porque sabes que si yo oro te vas a sanar? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Se lo ha pensado?
Porque Jesús 24 horas al día, 7 días a la semana tenía el poder sobre los mares, sobre las aguas, sobre el tiempo, sobre las cosechas, sobre los alimentos, sobre los peces que vimos en este texto, sobre todas las cosas. Y vemos cómo Él se desarrolla, se extiende a los demás. Cómo se para a hablar con una prostituta o se presenta a hablar con un centurión. ¿Va a haber un cambio entre una cosa y la otra? Él llega, Él sabe quién es y se extiende a los demás. Jesús no inventaba milagros para quedar bien, para ganarse más seguidores en Instagram o como un youtuber que a veces comienzan y tienen una cantidad de seguidores y después vienen más y entonces ya le exigen más y entonces ya aquí no. Jesús no era así. Jesús no tiene que hacer milagros para que lo sigan siguiendo. Es más, muchas veces parece que ahuyentaba a la gente. Y cuando ya había muchos decía, ustedes no me siguen sino por esto, ustedes no me siguen por la palabra de Dios, me siguen porque se quieren alimentar de gratis y ya no está bien, el hombre tiene que trabajar para comer. ¿Entiendes? Y empieza como, por un lado parece que los atrae y por otro lado ponen las cosas en su sitio. Creo que a veces nosotros necesitamos entender todo esto del mensaje del reino. Dios quiere ayudarnos, Dios quiere bendecirnos, pero pone las cosas en su sitio. Para nuestra vida, ¿no? Tranquilo, pero quiero poner las cosas en tu sitio. Porque la vida es más que el alimento, es más que la sanidad. La vida es eterna, la vida es más que lo que ven nuestros ojos. La vida es una relación íntima con el Espíritu Santo para que vidas sean transformadas. El mismo Jesús diría en Juan 5:30, dice lo siguiente: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, dijo Jesús, como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús era claro en todos momentos. Y esto es lo que trata de enseñarle a los apóstoles, a los discípulos, a los íntimos, que no es lo que yo quiera hacer con mi vida, que es lo que Jesús quiere que yo haga con mi vida. Juan capítulo 6:38 también le dice a los suyos: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y a veces Jesús lanza estas palabras y tantas otras que están en ese contexto y siempre cuando hablaba a los íntimos. Y en otras palabras está hablando de dos voluntades. La voluntad de Jesús, en otras palabras nuestra voluntad, y la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Y cada uno dice que tiene su propia voluntad. La cuestión es, ¿qué voluntad estamos haciendo en nuestra vida? Y para conocer la voluntad de Dios hay que tener ese contacto con el Espíritu Santo. Hay que escuchar de su palabra, hay que abrirse a lo que Él quiere hacer. Y te vas a dar cuenta que tu voluntad, que mi voluntad, muchas veces no tiene que ver nada con la voluntad de Dios. Y entonces es cuando vas a tener que decidir lo que hacía Jesús. Yo hago esto porque es la voluntad del que me envió. Yo obro de esta manera porque es la voluntad del Padre. Especialmente, como le digo, en esos momentos de dificultad. En otras palabras, Jesús decía, no hago nada, nada sin contar con el Padre. Pero ¿cuántas cosas hacemos nosotros, incluso a veces decisiones a futuro, sin contar con Dios, sino basados en nuestras percepciones, en nuestras emociones o en nuestras razones? ¿Pero has contado con Dios? ¿Contaste con Dios? Difícil esto. ¿Y qué te dijo Dios? Y para eso hay que tener esa relación estrecha de la que tanto hablamos, íntima, diaria y personal con el Espíritu Santo. Jesús jamás puso su propia voluntad, sus deseos o sus emociones por encima de la del Padre. Jamás. Ni siquiera, como le digo, en esos momentos difíciles donde estaba siendo torturado, que mire, a uno lo pueden agarrar entre cuatro y lo pueden torturar y no puedes hacer nada. Pero si a ti te están torturando, si a ti te están clavando, si a ti te están escupiendo, si a ti te están humillando, si a ti te están tanto, no solamente a escala corporal, sino en el alma y a escala espiritual lo que estaba sucediendo. Y tú tuvieras el poder para decir que caigan 4 rayos del cielo o que ahora de mí salga una descarga de 460 vatios y los deja todos electrocutados y los frío, ¿usted qué haría? Porque claro, si entre cojos te dan una cuerada y no puedes hacer nada, pues no puedes hacer nada. Pero si puedes provocar una descarga que los achicharre a todos, ¿qué haría? Porque esa era la voluntad de Jesús. No pasar aquel momento.
Pero dice, jamás haré mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Diga, yo quiero hacer la voluntad del Padre. Yo quiero hacer la voluntad del Padre. Difícil cosa, ¿verdad? Y en otros momentos, en los momentos de más éxito, cuando Jesús, imagino aquella viuda de Naín, o cuando después de 4 veces muerto le dice Lázaro, sal y resucita, esos momentos de euforia en el ministerio de Jesús, cuando los ricos querían invitarle a sus casas, y cuando en un momento lo quieren levantar como rey, y quieren vitorearlo, y quieren, en esos momentos también difíciles. ¿Sabes lo que hacía Jesús en esos momentos? Decía, vámonos, que nos quieren hacer rey. Vámonos. Y los apóstoles estarían ahí, bien, y yo príncipe, no, vámonos al desierto. Vamos a apartarnos, vámonos de aquí. Que se están cambiando las tornas. ¿Entienden lo que le digo? Jesús sabe siempre su posición. Tenemos que conocer nuestra posición. Jesús no usó su poder para decir un día, hoy estoy cansado de estar todo el día atendiendo gente y tantas personas, y encima a veces cuando uno se cansa, cuando está rodeado de enemigos, que muchas veces lo rodeaban enemigos, ¿no? Fariseos para tentarlo, para medir cada coma que decía, y el escriba apuntaba a ver qué exactamente decía para intentar juzgarlo, para intentar, y le preguntaban y hacía, y Jesús en esos momentos de dificultad, en esos momentos donde él podía llegar por la noche y decía, hoy me duelen las cervicales. ¿Me duelen las cervicales? ¿Alguien le duele las cervicales? Voy a decirle, Señor, trae una almohada de plumas ahora, de esas de plumas de ganso, las que hacen en Finlandia, que valen una almohada de esas 4.000 euros. ¿Quién compra una almohada de esas? No sé, la gente la compra. 4.000 euros una almohada de esas. Y te imaginas, Jesús, porque hoy me duelen las cervicales, voy a hacer un milagrito, una almohada. Estas no se fabrican hasta el año 2000, pero como ya las conocen, las voy a hacer para dormir. ¿Se imagina? Yo sé que si nosotros tuviésemos ese poder, inventaríamos historias. ¿O no? Porque yo me lo merezco. De él sí, yo me lo merezco. ¿Y cuándo va a parar? Por eso a veces Dios no puede depositar todo lo que Él quiere depositar en nuestras vidas. Porque si a veces hacemos cosas sin contar con la voluntad del Padre, ¿cómo va a depositar más en nosotros si ni siquiera contamos en la voluntad del Padre para ver en qué colegio apunta mi hijo? ¿Qué es tan importante? O cualquier otra cosa. Entonces, todo esto tenemos que ir mugiéndolo como las vacas hagan, diga conmigo, mugirlo. Porque el Espíritu Santo está preparándonos para lo que viene. Mújalo, mastíquelo, tráguelo como hace la vaca, vuelva a sacar y sigue mascando después y lo vuelve a tragar. No es una cochinada, lo hacen las vacas. ¿Sabe lo que le digo, verdad? Es otro tipo de digestión. Mire, y Jesús no usa ese poder, que también lo tenemos nosotros, para tomar ventaja sobre otras cosas. Es más, en la tentación estuve 40 días, tiene hambre, pero después de que se va el Satanás y él pasa ese periodo de tentación y responde y vence con palabra y con su posición y con su identidad al enemigo, él podía decir, y ahora que ya un chuletón de buey de 2 metros 10 por 3 metros 40, que tengo un hambre de locos. No. ¿Sabe qué hizo Jesús? Esperó a ver qué hacía el Padre. Y usted lee que dice que el Padre luego envió ángeles que le servían. Ángeles que le servían. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ver con nosotros y con Dios. Y el Padre les envía. Juan 14:6. Dice un famoso este verso. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Diga, Jesús es la vida. Jesús es la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo vamos al Padre? Haciendo la voluntad de Jesús. Porque Jesús hacía la voluntad del Padre. Y eso a veces que cosas que nosotros como creyentes nos cuesta realizar. Digo, ni pensamos muchas veces en estas cosas. Y vemos a Jesús extendiéndose a las personas, mostrando el reino de Dios, el reino de los cielos, los principios, las verdades, las realidades del reino, las parábolas de Jesús, los milagros de Jesús, las enseñanzas de Jesús, nos enseña cómo operan los ciudadanos del reino, cómo se conducen, cómo piensan, cómo hablan,
cómo desarrollan sus vidas. Cada mensaje, cada milagro, cada enseñanza de Jesús que se plasmó en este libro, porque dice este mismo libro que hubieron miles, que si se escribieran, dice el apóstol, no habrían rollos en todo Israel para escribir todo lo que hizo Jesús. Miles, pero aquí se plasma quizás un 0,5% de lo que hizo esos 3 años. Pero los que están aquí encerrados y escritos están para cada uno de nosotros. Están para ti, están para mí, están para aprender a conducirnos en esta vida. Para eso están escritos estos y no otros. Para eso nos enseñan estos y no otros. Por eso estos, con el Espíritu Santo, nos enseñan a vivir verdaderamente el Evangelio. De eso se trata. Ahí está escrito. Y vemos a Jesús interesado en las personas, liberando vidas, sacándolos de la ignorancia, de esa oscuridad espiritual en que han vivido, para introducirnos al reino de Dios, al reino de los cielos, que nosotros muchas veces ni alcanzamos a entender. Y se opera a través de las leyes del reino. Y el reino de los cielos opera siempre en lo sobrenatural. Siempre. Porque Dios es sobrenatural. Porque Jesús es sobrenatural. Porque la iglesia es sobrenatural. Pero entonces por eso Dios trata de enseñarnos cómo lo sobrenatural se da a través de nosotros. Mire, aquel día que acabamos de leer, que hemos leído estas últimas semanas en el mar de Galilea, aquel día Jesús no hizo milagros entre la multitud. Era la multitud, le enseñó. ¿Podía hacer milagros? Claro. ¿Habían cojos entre la multitud? Seguro. Pero no hizo milagros entre la multitud, en la orilla. Es más, recuerde que deja a la multitud en la orilla y le dice, como hablaba el domingo, alejémonos, vamos más hacia el fondo. Vamos a alejarnos de la orilla, vamos a alejarnos de la gente. Se acercó a Simón y a los pescadores, como ahora se está acercando a tu vida. Y como se ha tratado de acercar todo este tiempo. Se quiere acercar a nosotros. Las multitudes están fuera, sí. Las multitudes le esperan a la orilla, sí. Pero ahora Dios quiere tratar con nosotros. Por eso estás tú aquí hoy, ¿no? Porque quiere tratar con nosotros. Quiere tratar con nuestras vidas. Con aquellas 2 barcas. Primero una y después la otra que va a ayudarlo. Porque Él quiere trabajar en lo personal. Quiere trabajar en el corazón. En cada uno de nosotros. Mire, Simón, Pedro y los que estaban los pescadores escucharon lo mismo que escuchó la multitud desde aquel barco. Sin embargo, a ellos les da instrucciones concretas, precisas. Recuerda, primero le pide la barca, después le dice reme más profundo y después se echen las redes. Les da instrucciones precisas. A la multitud le habla del reino de los cielos, de Dios, del Padre, de lo que necesitan. Y más adelante, si se extiende hacia ellos. Pero ahora quiere extenderse a nosotros. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Quiere extenderse a nosotros, quiere trabajar en nosotros, quiere hacer algo adentro de nosotros. Recuerde esto, la multitud venía de sus casas, era un día por la mañana, la gente se levantó a sus tareas, al mercado, a desayunar, a lo que fuera, y oyeron que Jesús estaba en Capernaum y comenzaron a seguirle. ¿Dónde está? Está en Capernaum. ¿Dónde? Y las multitudes fueron. ¿Recuerda esto? Venían de buscar a Jesús. Sin embargo, Simón y los demás habían pasado toda esa noche pescando. No estaban en tierra, no estaban en Capernaum, estaban en medio del mar de Galilea pescando. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Pescando, muy bien, estaban pescando. O sea, estaban trabajando. Como le dice Simón, después hemos estado trabajando toda la noche. Llevamos, Señor, 12 horas trabajando, pero en tu nombre echó la red. ¿Ve la diferencia? La multitud había estado durmiendo, se levantaron, vieron a Jesús, lo siguieron. Simón y los demás venían de pescar, venían de sus trabajos. Yo digo, Dios siempre llama al que está ocupado, al que está liado, al que no tiene tiempo, al que está cansado. ¿Alguno cansado aquí? Qué bueno, sí, porque ya está oscureciendo. Ya es de noche, tranquilo que ahorita cambia la hora. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene derecho a poner excusas. Porque usted tiene derecho a decir, no, estoy cansado. Y su derecho es sano, es real. Pero algo vio Simón y estos hombres en Jesús para estar dispuesto a dejar su derecho a un lado y hacerle caso.
y seguir sus instrucciones, sin que supiera lo que iba a pasar. Por nosotros porque leemos toda la historia, ¿no? Pero ellos no sabían qué iba a pasar. Entonces, lo que veo yo aquí no es un milagro de fe en Simón. Es más, si fuera por Simón no cogen nada, porque Simón dijo, no creo que vayamos a pescar nada. ¿Por qué? Porque hemos estado toda la noche, porque mira tú ahora. Es un milagro de obediencia. Hay diferencia entre uno y otro. Esta semana, el martes pasado, estábamos hablando de activar la fe, ¿verdad? ¿Recuerda, no? No lo compartí yo. Hay milagros de fe, hay milagros de obediencia. Los dos son milagros, los dos es lo sobrenatural de Dios fluyendo en las vidas. Es un milagro de acción. Cuando Simón dice, vale, en tu nombre lo hago. Nada tiene que ver con mis deseos, ni con mis ganas, ni con mi conocimiento de este mar, ni siquiera con mi experiencia pasada. Lo voy a hacer en tu nombre. Tiene que ver contigo, Jesús, con lo que he escuchado decirte, que has estado hablando a la multitud. Lo hago en tu nombre, lo hago por ti. A veces tenemos que entender esto. Cuando usted ore por los enfermos, a veces tendrá que activar, por ti lo hago. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Diga por Jesús. En su nombre lo hago. ¿Se imagínate que Pedro hubiese levantado aquellas redes y los demás y no hubiesen pescado nada? ¿Qué hubiese pasado? ¿Usted cree que Simón se hubiese puesto, te lo dije, yo lo sabía, ahora otra vez tengo que lavar las redes, y ahora mismo lavado, y ahora para que me hiciste tirarlas? ¿Se imagina que se hubiese puesto con toda esa historia? ¿Usted cree que era así, Simón? Así a veces somos nosotros. Yo pienso que no. Pero ¿sabe? Simplemente lo hicieron. Lo hicieron. Aún ellos no pensaban coger nada. Dice, a ver si por casualidad cogemos algo por casualidad. Pero no aquello que estaba sucediendo. Y se produjo lo que nunca antes en su vida se había producido. Cuando aquellas redes parece que se rompían y viene la otra barca y las dos barcas dice que se hundían. ¿Se imagina? Uno achicando el agua y el otro jalando por el pescado. Porque al final llegaron a tierra entera, no se hundió ninguna, ¿no? Eso dice la palabra. Llena hasta la bandera, hasta arriba. Y esto para ellos, para Simón y los que estaban allí, fue el principio de lo sobrenatural. Y me sorprende que el primer milagro para ellos fue un milagro laboral, fue un milagro económico. Tenía que ver con esto ese primer milagro. Una abundancia de pescado que después venderían y alimentarían a tantos otros. Un milagro económico es lo primero que hace Jesús en la vida de Simón. Y vemos a Jesús que se da a conocer a ellos de esta manera sobrenatural. Y se da a conocer con los cercanos, con los que han respondido al mensaje de la fe. Recuerda el primer milagro público de Jesús en la boda de Canaán, cuando Él convierte el agua en vino. Se habían quedado sin vino en la fiesta. Las bodas duraban aproximadamente una semana de celebración. Sobre el cuarto día se quedaron sin vino y se nos quedan 10 días más de fiesta y no tenemos vino. ¿Qué hacemos? Y dice María, intercesora, miren, lo que haga, díganle a Jesús y hagan lo que Él le dice. ¿Y qué hace? Llenen estas tinajas de vino. Era un esfuerzo llenar estas tinajas de vino. Eran unos 400 litros de agua. Tenían que ir al pozo a buscar agua para llenar las tinajas aquellas de vino. No es que fue fácil. Simplemente haz lo que Él te dice. Y cuando lo hace, espera la respuesta de Dios. Y ahora llévense a la maestresala y Jesús se da a conocer a los más cercanos, a los familiares de aquella boda que lo habían invitado, a los que le estaban allá alrededor. Y aquí llama a los apóstoles, a los que llamará más tarde apóstoles, y Jesús les comienza a revelar lo sobrenatural como resultado de la obediencia, de esa perseverancia, de decir, vamos a pescar de nuevo, de decir, estamos por encima de nuestro esfuerzo, vamos a hacer un sobreesfuerzo más. Luego hablaría de fe. Luego es cierto que las multitudes vendrían y tocarían el manto de Jesús y serían sanadas y poder salir de Él. Pero los primeros milagros de Jesús no tienen nada que ver con la fe. Tienen que ver con la obediencia. Ahora sí, la obediencia te va a llevar a activar la fe. Eso siempre es así. Y va a llevar que lo sobrenatural de Dios se dé en tu vida. Cuando nuestro corazón está preparado para recibirlo. Cuando no estamos pensando en las musarañas
o en hacer todo ese poder en beneficio propio, en beneficio nuestro, cuando estamos pensando en los demás, cuando estamos pensando en extendernos, cuando estamos pensando en las almas que Dios ha puesto en esta tierra y que están esperando un toque de tu palabra, de tu presencia, un mensaje de tu voz, un reflejo de la luz que Jesús ha puesto en ti. Cuando tú tienes esto en mente, Jesús empieza a conocer a tu vida, trabaja contigo para que muchos sean alcanzados. De eso se trata, pero Él tiene que empezar con nosotros. Diga conmigo, tiene que empezar con nosotros. La pregunta es, ¿qué te hace falta hoy? ¿Por qué has estado luchando quizás toda la noche y con qué fin? ¿O el último año de tu vida? ¿O los últimos meses? ¿Qué has estado ahí intentando y jalando por las redes y no has hecho nada? Sé que no es pecado. Aquí ninguno es pecador, que yo sepa. ¿Qué es eso que es justo? ¿Qué es justo para tu vida? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo que la palabra de Dios es lógico? Que el que trabaja pueda comer. ¿Entiendes lo que digo? ¿Cuál es el plan de Dios para llevarte a algo más profundo? ¿Qué te hace falta de verdad? ¿Qué necesita tu corazón? ¿Qué hace falta con nosotros? No son peces, estoy seguro. Pero si seguimos las instrucciones de Dios, lo hemos de recibir. Y eso que vas a recibir va a ser en abundancia. Y va a ser de una manera sobrenatural, quizá como no te lo esperas. Pero lo vas a recibir porque eso te va a llevar a otra dimensión nueva. Porque, ¿sabe lo que le digo? Al final, cuando Simón llega a la orilla, él dice, paso de la barca, paso de los peces, paso de las redes, paso de todo. Voy a seguirte. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo ahora? En realidad el milagro fue el anzuelo para cazar a Pedro. Porque Dios te ama. Porque Dios nos ama. Suena raro que lo diga así, pero se puede decir así. Quizás llevas corriendo toda la vida tras un sueño, tras algo que es justo, que es lícito, que es tal, y Dios quiere llevarte a otra cosa. Algo más grande, algo más sublime. Te voy a hacer pescador de hombre, le dijo. ¿Recuerda? Estaba tan contento con aquellos peces y después parece que los peces no lo llenaron. Nada en este mundo te llena si no está en la voluntad soberana del Padre. Te puede llenar por un momento, pero no te va a llenar mucho más. Mañana se comió, al día siguiente o a la semana se comieron los peces o se gastaron el dinero de los peces. La barca se pudrió y las redes al final se deshilacharon, ¿cierto? Pero hay algo que no se pudrió y que sigue vigente 2000 años después, y es lo que estamos leyendo en la palabra de Dios en el ministerio de Pedro, que enseñó a la iglesia. Eso está vigente todavía hoy. Ya han pasado 2000 años. A eso nos quiere llevar Jesús. En otra palabra, Dios, de esto hablaré el domingo, quería llegar al corazón de Simón. Todo lo demás es la añadidura que hace Jesús para que rindamos nuestro corazón. Esa es la iglesia que Él quiere levantar y proyectar para este último tiempo. Una iglesia que al final, después de correr tantas cosas, dice, no vale la pena nada. Lo único que vale la pena es seguirlo a Él, seguir a Jesús. La multitud siguió en la orilla, pero ahí estaban los discípulos. La decisión a que le llevó aquel milagro es la diferencia de corazón. El milagro de la vida no es vivir mortalmente. El milagro de la vida es que el Espíritu Santo de Dios te llene adentro. Es que cada día de tu día tú te levantes y digas, Señor, ¿cuál es la voluntad para este día? ¿Cuál es la voluntad del Padre para mí hoy? ¿Qué tengo que hacer? Ese es el milagro de la vida, la realidad diaria. Y entonces ves las cosas diferentes. Entonces, después de que sacaron todos aquellos peces, ya no eran importantes los peces. ¿Se da cuenta? Lo que importante son las personas, las almas, es lo importante. Las vidas que Dios quiere tocar a través de tus manos.